Bienvenidos a la conferencia número 423 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy seguiremos con el Vaticano y por ahora culminaremos el tema del Vaticano y luego ya iremos por otras temáticas. Vamos a seguir viendo temas del papado, diferentes cosas, diferentes cuestiones y lo que está claro, el Vaticano va tomando el control y el poder en todos los aspectos. Aunque quizás la mayoría de la gente no lo crea, no lo vea, no se dé cuenta o quiera creer que no es así, lo estamos viendo cada día. Al final tendremos una cita que vamos a ir con esta cuestión, pero ahora comencemos. Y comenzamos con próximo viaje papal. Papa Francisco irá a Indonesia, gobierno del país con más musulmanes del mundo, anuncia la fecha. Se habla de septiembre del 2024. Sí, quizás mucha gente no lo sabe, pero este es el país con más musulmanes del mundo, Indonesia. Sí, es esta nación que son cantidad, multitud de islas. Un país muy grande en este sentido por esto, con mucha población, pero con más musulmanes del mundo. Y allá va el Papa. Aquí tenemos el artículo. Lemas y logotipos del viaje del Papa Francisco a Indonesia, Papúa Guinea, Timor Oriental y Singapur, toda esa zona de Asia, del sur de Asia, cuestiones islas y toda esa región muy extensa, pero con mucha población. Aquí vemos un poco más del artículo, fe, fraternidad y compasión, bueno, ya sabemos cuál es su discurso. Ese es el lema para este viaje. Aquí vemos una cruz, una paloma. Esto es para el viaje específicamente a Papúa Guinea, del 6 al 9 de septiembre del 2024. Orad, ¿no? Pray, dice. Que tu fe sea tu cultura. Aquí para Timor Oriental, del 9 al 11 de septiembre, vaya fechas. Y que la fe sea la cultura, es lo que él dice. Unidad y esperanza. Esto ya es el lema para el viaje a Singapur, entre el 11 y el 13 de septiembre. Sí, por supuesto, uno detrás del otro. Y el Papa, que sigue viajando, a pesar de su casi, más ya 87 años cumplidos, problemas para caminar, es un Papa que tiene un solo pulmón, eso ya de hace muchos años, pero sigue viajando, la cabeza le sigue funcionando. Aunque a veces quizás más o menos, pero se sigue funcionando. El Papa realizará un viaje apostólico a Bélgica y Luxemburgo en septiembre, también en el mismo mes, ya aquí en Europa, Bélgica y Luxemburgo. Aquí se habla del 26 al 29 de septiembre, digamos, será luego de volver de todo ese viaje oriental. Dignitas Infinita, ¿qué es esto? Ya sabemos, el tema de agenda, ideología de género y todas esas cosas. Vaticano publicará declaración sobre ideología de género y otras cuestiones sobre dignidad humana el 8 de abril. Esto ya se ha publicado. Se llama Dignitas Infinita, el nuevo documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Dice, estamos en Zenit Noticias, esto es del 4 de abril. El próximo 8 de abril, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe presentará un documento titulado Dignitas Infinita sobre el tema de la dignidad humana. La declaración será dada a conocer durante una conferencia de prensa que se llevará a cabo a las 12 horas en la oficina de prensa de la Santa Sede. Aquí el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿Qué es esto? Bueno, antes tenía un nombre, Santísima Inquisición. El cardenal prefecto Víctor Manuel Fernández encabezará la presentación, acompañado por Monseñor Armando Mateo, secretario de la sección doctrinal del Dicasterio, y la profesora Paola Scarcella, reconocida docente de la Universidad Tor Vergata y la Universidad LUMSA de Roma, además de responsable de la catequesis a personas con discapacidad de la comunidad de San Egidio. El documento Dignitas Infinita surge como una continuidad del trabajo del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, dirigido por el cardenal Fernández, desde noviembre de 2023.
En dicho periodo se han publicado varios documentos en respuesta a interrogantes planteados por obispos o cardenales sobre diversos temas de relevancia moral y doctrinal. Entre estos documentos se abordaron cuestiones como la posibilidad de que las personas transexuales reciban el bautismo, no es poca cosa, la pertenencia de los hijos de parejas homosexuales al sacramento del bautismo, la prohibición de la inscripción de católicos en la masonería. Es decir, ¿qué es esto? La posibilidad de ¿qué? La prohibición de la inscripción de católicos en la masonería, aunque están hablando, digamos, haciendo muchos encuentros unos y otros, especialmente en Italia. La disposición de las cenizas de los difuntos y el acceso de las madres solteras a los sacramentos. Entonces, por ejemplo, con el tema de la prohibición de los católicos, ¿qué es lo que van a discutir? ¿Seguirán la prohibición o abrirán puertas? Porque parece que la idea es empezar a abrir puertas. Y luego el tema de homosexualismo, tema de transexuales recibiendo el bautismo. Bueno, todo esto está generando una división, una grieta, un cisma dentro de la Iglesia Católica. Es importante destacar que el 18 de diciembre el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó el documento Doctrina Fiducia Supplicans, esto ya lo hemos visto, y que generó todo un terremoto dentro de la Iglesia Católica. Y más allá, porque confesiones, digamos, como la Iglesia Ortodoxa rusa, se ha sentido ahora, ya se siente justificada para este alejamiento de todo el ecumenismo. Claro, porque aquí ya se empezó a abrir todo esto y ahora van a más, son declaraciones, son documentos, pero que van tomando, van tomando carácter oficial dentro de la Iglesia Católica. Pero hay mucha gente que está decidida a no aceptar estas cosas. El cual abrió la posibilidad de bendecir a parejas en situaciones consideradas irregulares, aunque excluyendo cualquier forma de ritualización que se asemeje al matrimonio. Este nuevo documento, Dignitas Infinita, se espera que continúe en la misma línea de reflexión y discernimiento doctrinal, abordando con profundidad el tema de la dignidad humana en el contexto contemporáneo. Bueno, ya sabemos todo lo que está generando esta cuestión. Ahora, ciencia y religión. Nace Villa Pontificia de Castel Gandolfo Catholic Tech, universidad de vanguardia para científicos que también quieren ser santos. Bueno, aquí vemos esta unión que está habiendo ya de hace un tiempo, especialmente tomó una relevancia muy marcada en la época de Juan Pablo II, cuando empezó a hablar de la fe y la ciencia como dos alas de una misma paloma. Bueno, esas cuestiones, ese tipo de poesía que tanto les gusta, pero que no dicen mucho. Pero aquí ya vemos que con todos estos años la cosa ha ido a más, ya hemos visto muchas veces cómo grandes encuentros a nivel de ciencia se han hecho en la misma Roma, en el Vaticano. El papado queriendo incluir ya a la ciencia, pero aquí los católicos o los científicos que quieren ser santos, y el papado le da esa posibilidad, servir a la Iglesia y a la sociedad. Para el que quiera leer el artículo, todo siempre es muy interesante. Vamos a Argentina, la tierra del Papa Francisco. El Papa Francisco recibió a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, estaban las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo. Algunas reclamaban a los hijos desaparecidos, pero también estuvo la cuestión de ¿qué? De los hijos de aquellos desaparecidos. Muchas mujeres dieron a luz en esos, cuando no eran en sí campos de concentración, pero prácticamente eran lugares donde los tenían a la gente, bueno, con torturas y demás, haciéndolos desaparecer con formas, terribles. Pero claro, muchas por cuestiones, quizás porque ya estaban, pero también porque muchas de ellas fueron violadas, de las mujeres, han tenido hijos, esos hijos luego fueron entregados a otras familias y hay grupos de abuelas que, claro, han empezado desde hace muchísimas décadas, ella es la presidenta, Estela Carlotto, a buscar a esos niños, como otros buscaban por lo menos el paradero o saber qué había pasado con sus hijos, aunque ya sabiendo quizás que estaban muertos, pero poder tener algún dato
sobre el cuerpo, sobre el paradero, pues otras buscando a los nietos. Vamos a leer lo que dice abajo, sobre la foto que ilustró el encuentro en la que se puede ver a la abuela de Plaza de Mayo tomando al Santo Padre del brazo, explicó. Acá decían, al Papa no hay que tocarlo. Ah, qué sé yo lo toqué, es el Papa, para mí es un hermano, es un amor y un respeto que le tengo. Ayer estaba hecho un argentino con nosotros, estaba divino, sostuvo. Estábamos hablando en un lugar que era el Vaticano, pero era nuestra casa. Hablábamos todos, de todas formas la confianzuda fui yo, que lo agarré del brazo, y él, afectivo, tranquilo, detalló. Claro, el Papa para estas cosas se le da muy bien, por eso gusta tanto a tanta gente. Sobre una posible visita del Papa Francisco a Argentina, Estela de Carlotto relató, le estábamos pidiendo a ver cuándo viene a la Argentina. Va a ver, esas cosas él no las resuelve en soledad, sino en conjunto, pero él tiene ganas de venir, vamos a ver qué pasa, dijo. ¿Qué va a pensarlo? Lo vi con ganas, no se negó, dice que tiene muchos lugares a los que ir antes y después verá también la situación de la Argentina. Si bien es el Papa, hay toda una asociación que marca sus pasos, añadió. Está enterado de todo, nos quiere, él es argentino, quiere venir a la Argentina, si puede y las cosas se dan, va a venir. Bueno, ya veremos, siempre se habló de que quizás podía ser el último viaje del Papa, bueno, por ahora todo va en ese camino, pero ya veremos. Uno se pregunta, ¿hasta qué punto estas personas, en este caso esta mujer, saben realmente la implicación de la Iglesia Católica en todo lo que ha pasado? Bueno, en este caso respecto de la dictadura militar argentina y todo el tema de la represión, las torturas, las desapariciones de personas. Es verdad que todo el mundo en Argentina, la implicancia de la Iglesia Católica estuvo muy clara, se sabe de muchos sacerdotes, de obispos, nunca se negó. Pero realmente si ella supiera todo lo que ha habido ahí, toda la implicancia de la Iglesia Católica y especialmente de los jesuitas, estaría diciendo esto del Papa Francisco. Él estaba y era una persona muy importante en esos tiempos dentro de la orden jesuita. ¿Lo agarraría del brazo, le diría que lo quiere, que lo ama, que es divino? Seguramente que no. Pero lamentablemente no saben hasta dónde ha llegado la implicancia de la Iglesia Católica. En la mayoría del mundo no sabe realmente la implicancia en la mayoría de las cosas de la Iglesia Católica. Piensan que a veces es un grupo de gente, un sector, bueno, muy ultra, muy de derecha católica, pero que en general ya no. Bueno, pobre gente. Esto dijo el Papa Francisco sobre la posible fecha de su visita a Argentina. Bueno, vamos a leerlo de abajo, dice, a coro, los 3 niños provenientes de 2 parroquias porteñas, es decir, del centro de la capital federal, de Buenos Aires, le preguntaron, ¿cuándo venís a la Argentina? Me gustaría ir para fines de noviembre o principios del año que viene, afirmó el pontífice. Luego del encuentro, el sacerdote que acompañó a los argentinos aseguró, es una gracia de Dios poder estar acá, con el Papa Francisco, fue muy cariñoso, muy cercano, lo siento como una caricia de Dios, según recoge la agencia AICA. Bueno, se habla de fines de este año, de principios del año que viene, pero ya hace mucho que se van dando fechas, siempre se va tirando la pelota, el balón más para adelante. Bueno, al final tendremos que ir viendo qué es lo que pasa y hasta cuándo llega también el pontificado de Francisco. Ecumenismo y ecología. Se inauguró en Roma la aldea por la tierra, salvar la casa común y construir la paz. Aquí vemos la aldea por la tierra, en Roma. Aquí cerca en Barcelona se hace la Feria de la Tierra, cada año por primavera, si no recuerdo mal, o principios del verano. En Barcelona se hace una Feria de la Tierra, claro, es mucho tema nueva era, mucho tema, digamos, hipismo, cosas así, mucha cosa alternativa. Pues bueno, aquí vemos el catolicismo yendo por este camino, la aldea por la tierra, salvar la casa común y construir la paz. Aquí un poco más hablando de toda la cuestión, que dicen que van a plantar 1 millón de árboles, bueno, Festival Italiano de la Innovación. Vamos a leer esta parte, desafíos ecológicos para la consolidación de la paz. El diálogo interreligioso y los desafíos medioambientales se discutieron por la tarde en una mesa redonda organizada por la Asociación Religiones por la Paz
Italia para comprender cómo las diferentes tradiciones religiosas abordan el problema del cambio climático y qué contribución puede hacer cada creyente a este desafío. Presentado por el presidente Luigi da Salvia, participaron representantes del hinduismo, el budismo, el islam, la iglesia adventista, el judaísmo y la comunidad Bahá'í. Sí, religiones orientales, religión islámica, religión judía, comunidad Bahá'í, bueno, también sería un poco oriental, la parte persa de Irán, y la iglesia adventista del séptimo día, metida aquí en este tema. Bueno, ya no nos tendría que sorprender nada de estas cuestiones. La cuestión de la relación entre la acción para el cuidado del medio ambiente y la construcción de la paz es crucial. Se enfatizó que las crisis ambientales expresan la crisis ética más general del mundo contemporáneo, que la tierra debe compartirse como un regalo recibido sin privar a quienes necesitan sustento. Las crisis ambientales expresan la crisis ética más general. Es decir, el tema principal de todas las crisis, de todos los problemas, el tema ecológico. Claro, es muy sencillo, esto nos incluye a todos por igual. El punto que las religiones tienen en común es que estamos interconectados y aquí es donde surge la necesidad de paz y de cuidar el planeta, porque hoy es la Tierra la que nos llama como testigos y nos pide que lo hagamos, la Tierra que nos llama. Este tipo de lenguaje, este tipo de retórica, pero claro, cuando ya se habla de Madre Tierra cada vez es más literal, podría ser un poco alegórico, ¿no? Pero ya cuando hablas de Pachamama, esto ya entra a ser muy, muy concreto. Tema de ONU. El Papa Francisco podría visitar Estados Unidos en septiembre tras recibir invitación de la ONU. Bueno, parece que en septiembre el Papa se lo va a tomar enterito. Se toma el avión, que se va para Asia, se va para Luxemburgo, Bélgica, quizás también para Estados Unidos, claro, a Nueva York, donde está la sede de la ONU. Veremos cómo se desarrollan las cuestiones. Aquí tenemos el artículo. El Papa en la ONU. Ya no es la primera vez, ni es la primera vez que el Papa va a Estados Unidos. Ya sabemos todo el peso que el Papa tiene en estas cuestiones y especialmente en la ONU. ¿Quiénes han creado la ONU? Sí, masonería, todo, y quiénes están por detrás. G7, inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver esto con el papado? G7, ¿qué tiene que ver con el papado? Inteligencia artificial. Histórico, Papa Francisco participará en cumbre del G7, es decir, las grandes potencias occidentales, por decirlo de alguna manera, y abordará inteligencia artificial. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció un hecho histórico. Por primera vez en la historia, un papa participa en una cumbre del G7. La primera vez en la historia. Es decir, se reúnen estas grandes potencias occidentales, estas grandes economías, y ahí el Vaticano, que ya lo estamos viendo que está en todos lados. Es decir, veíamos cómo en las últimas COP, estos encuentros que se hacen por el clima y las cuestiones, ya hay un lugar para las religiones, y el papado siempre al frente, pero ahora ya inclusive participando en estas cuestiones, que digamos, antes, ¿quién se iba a imaginar el Vaticano metido ahí en estos encuentros de estas grandes potencias? Bueno, ya vemos que va tomando el relevo, el mando, en todos los ámbitos posibles. La cumbre tendrá lugar en Apulia, del 13 al 15 de junio del 2024, y en ella participan los líderes de los países que componen el G7, Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón. Lo que decíamos, potencias occidentales. Sí, Japón está bien en el oriente, pero es dentro de lo que sería Occidente en esta cuestión, totalmente bajo el paraguas de la OTAN. Japón no deja de ser un país ocupado después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, tengo el honor de anunciar la participación del Papa Francisco en los trabajos del G7, Italia. Es la primera vez que un pontífice participa en los trabajos del grupo de los 7 y esto solo puede aportar prestigio a Italia y a todo el G7. Que el Papa esté ahí le aporta prestigio. Así es como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunciaba un hecho histórico, la primera vez en la historia que un Papa participa en una cumbre del G7. La cumbre tendrá lugar en Apulia, del 13 al 15 de junio del 2024, y en ella participan los líderes de los países que componen el G7,
Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón. La primera ministra Meloni dijo que el gobierno italiano pretende valorizar la contribución de la Santa Sede en el tema de la inteligencia artificial, en particular con la llamada de Roma a la ética de la IA, inteligencia artificial, en 2020, en un camino que lleve a dar una aplicación concreta al concepto de algorética, es decir, dar ética a los algoritmos. Bueno, dar ética a los algoritmos. ¿Cómo terminará esto? Esta ética de los algoritmos. Al fin y al cabo, todo será para control, mayor control. Estoy convencida, añadió, de que la presencia del Papa contribuirá de manera decisiva a la definición de un marco normativo, ético y cultural para la inteligencia artificial, porque sobre este terreno, sobre el presente y el futuro de esta tecnología, se medirá una vez más nuestra capacidad, la capacidad de la comunidad internacional para hacer lo que otro Papa, San Juan Pablo II, recordó en su famoso discurso a las Naciones Unidas el 2 de octubre de 1979. La actividad política nacional e internacional viene del hombre, se ejerce a través del hombre y es para el hombre, explicó además Meloni. Es decir, un marco normativo, ético y cultural, es decir, una ley de carácter tendrá que ser supranacional, tendrán que aceptar las naciones. El de la inteligencia artificial, añadió, será el mayor desafío antropológico de esta época, una tecnología que puede generar grandes oportunidades, pero también conlleva enormes riesgos, además de afectar inevitablemente a los equilibrios mundiales. Nuestro compromiso, subrayó, es desarrollar mecanismos de gobernanza para garantizar que la inteligencia artificial esté centrada en el ser humano y controlada por él. Aquí está el tema. Es decir, que mantenga a la persona en el centro y tenga a la persona como objetivo último. Sí, para bien o para mal. Y esta gente, ¿para qué lo utilizarán? Pues para mal, por supuesto. Aquí vemos a Giorgia Meloni, esta que despertó tantas esperanzas de cierto sector, que iba a ir en contra de nada, va ahora poniéndose al frente aquí en Europa de toda esta agenda globalista, de la OTAN. Bueno, al final, disidencia controlada, lo tenemos claro, disidencia controlada, partidos de izquierda, partido de derecha, y cuando la gente entra, como en España, que entra a desconfiar de los partidos tradicionales de izquierda y derecha, surgen partidos un poco más a la izquierda o más a la derecha, pero que son todos lo mismo, lo vemos aquí en España, se llame Podemos, se llame Sumar, todos van con la OTAN, se llame Vox, aquí lo veíamos a Abascal con Netanyahu, a los abrazos, todos van por el mismo lugar, pero siempre sí, no hay que olvidarse de generar el conflicto interno en las naciones, las disputas, las polarizaciones y, si se puede, el día de mañana una buena guerra civil, que a esta gente tanto les gustan las guerras. Líder anglicano firma en Vaticano llamamiento en favor de un desarrollo ético de la inteligencia artificial. Aquí tenemos la iglesia de la que alguna vez formó parte John Wycliffe, los hermanos Wesley, pero que ya hace tanto tiempo plegada al Vaticano. Y aquí, en el Vaticano mismo, participando de todo esto. Desde el lanzamiento del llamamiento de Roma en febrero del 2020, muchas partes interesadas han firmado el documento, incluidos representantes de las religiones abrahámicas, el gobierno italiano y actores como Microsoft, IBM y Cisco. Esto es del 30 de abril del Vaticano. El arzobispo de Canterbury, líder de la comunión anglicana, sí, líder, pero hay una cabeza, y la cabeza es el rey, Justin Welby, firmó el martes 30 de abril el llamamiento de Roma a la ética de la inteligencia artificial en una ceremonia celebrada en el Vaticano. El documento pretende promover un sentido de responsabilidad compartida por la dignidad humana en un contexto de rápidos avances tecnológicos, para garantizar que todas las personas, independientemente de su origen, puedan beneficiarse de estos avances. Las religiones, las organizaciones internacionales, los gobiernos, las instituciones y el sector privado deben trabajar juntos, todo junto. Religiones, instituciones, sector privado, organizaciones internacionales, todos como una piña en un mismo camino, en un mismo objetivo, en un mismo sentir. El documento aboga por un desarrollo ético de la inteligencia artificial que esté al servicio de la humanidad, o de algunos pocos de la humanidad,
y no de los beneficios, y que contrarreste la sustitución gradual de las personas en el lugar de trabajo y promueve el respeto por nuestra casa común. Tema de trabajo, tema de casa común, ¿habrá una solución para todas estas cosas? Sí, se llama ley dominical. Estamos muy contentos de que, con la inclusión de nuestros hermanos y hermanas anglicanos, el llamamiento de Roma pueda experimentar un nuevo paso de expansión. Cuando la reflexión y el diálogo sobre los temas del desarrollo tecnológico se encuentran en un espíritu de fraternidad, es posible encontrar caminos compartidos y soluciones eficaces para construir la paz y el bien común. Bueno, paz y seguridad, paz y bien común, siempre estas mismas palabras. Dijo el arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida y de la Fundación Ren Alzance. Comentando el evento, el arzobispo Welby, que firmó en nombre de la Iglesia de Inglaterra, dijo: «Estoy encantado de apoyar el llamamiento de Roma por la ética de la IA, que hace hincapié en la dignidad de todo ser humano en medio del cambio tecnológico. Aunque no podemos predecir el futuro, sabemos que la ciencia y la tecnología seguirán evolucionando rápidamente y debemos estar preparados. La inteligencia artificial ofrece un enorme potencial para mejorar las capacidades humanas. También debe tratar de proteger, preservar y salvaguardar la dignidad de la persona humana. Los enormes avances que ofrece la IA no pueden ser propiedad exclusiva de sus desarrolladores ni de una sola parte de la humanidad. Por eso se lo quieren quedar ellos. Deben ser para todos, en todas partes. Deben estar al servicio del bien común, del clima y del desarrollo sostenible». Aquí está claro, todo tiene que ir en esta línea, bien común, clima, desarrollo sostenible. Si tú no vas por esta línea, pues ya sabes lo que te espera. Cómo entendamos la inteligencia artificial depende en gran medida de cómo entendamos la naturaleza del ser humano. Trabajemos todos para garantizar que la dignidad de cada ser humano, creado por Dios, no para el beneficio, la productividad, esté en el centro de todo lo que hacemos. Es decir, todo lo que se hace, todas las cosas, el ser humano tiene que estar en el centro. Eso se llama humanismo. Eso no es religión cristiana verdadera, porque en la religión cristiana el centro es Dios, el centro es Jesucristo. Esto es humanismo, esto es masonería, esto es ocultismo. Esta es la mentira de la serpiente. No moriréis y seréis como Dios. El padre Paolo Benanti, profesor extraordinario de ética de las tecnologías en la Pontificia Universidad Gregoriana y director científico de la Fundación Ren Alzance, también acogió con entusiasmo este evento, afirmando: «Con esta nueva ampliación de la convocatoria de Roma, podemos mirar con renovada confianza a la algorética, es decir, a la aportación positiva del enfoque ético a la inteligencia artificial. Nunca se trata simplemente de innovar, se trata más bien de transformarla en desarrollo humano. También es muy importante que el patrimonio de la sabiduría humana que representan las religiones hable a toda la humanidad, valorando lo que se comparte para hacer frente a los retos contemporáneos. Esto va a todo el mundo, con lo cual todas las tradiciones religiosas tienen que estar unidas. ¿Para qué? Para poner lo que los otros no ponen, las instituciones, las organizaciones internacionales, que es que la ética, la moral y la ética. Tiene que haber una guía, un camino moral, y eso lo ponen las religiones, pero todas juntas en un mismo sentido. La ceremonia tuvo lugar en la sede de la Academia Pontificia para la Vida. Desde el lanzamiento del llamamiento de Roma en febrero del 2020, muchas partes interesadas han firmado el documento, incluidos representantes de las religiones abrahámicas, el gobierno italiano y actores como Microsoft, IBM y Cisco. Bueno, la idea es intentar controlar todo lo que tiene que ver con la tecnología, con las redes sociales. Hay que tener el control de la información, sí o sí. Y hay que tener el control, como siempre, como lo ha hecho el Vaticano, cuando tuvo el poder, que tenía el control del conocimiento, pues aquí estamos en la misma cuestión. Fratelli tutti. Be human, es decir, sé humano. Premios Nobel de la Paz en Roma bajo el signo de Fratelli Tutti. Aquí vemos diferentes premios Nobel que se juntan en Roma. ¿Con el signo de qué? La encíclica Fratelli Tutti del Papa. Una carta del hombre que
que fundamente y refuerce las cartas de derechos ya existentes y ayude a responder a la gran pregunta que el mundo se hace en estos tiempos de guerra y miedo. ¿Cómo y por qué queremos vivir juntos? Este es el objetivo del documento que sigue a la declaración del año pasado y que será presentado por 30 premios Nobel de la Paz, científicos, administradores, gestores y personalidades al término del segundo encuentro mundial sobre la fraternidad humana, organizado por la Fundación Fratelli Tutti, y que se celebrará los días 10 y 11 de mayo en Roma y en el Vaticano. Por supuesto que esto ya ha pasado. La Mesa por la Paz abrirá los trabajos. El Papa Francisco participará en la mesa Niños, Generación Futuro. Reconocerse hermanos para caminar juntos. Cuanto más se hunde el mundo en la oscuridad, más busca el hombre la luz. Aquí vemos, bueno, cómo el Papa participando en todas las cuestiones de ecología, de política, de economía, inteligencia artificial, tema, por supuesto, la paz, el cambio climático, Fratelli Tutti, marcando el rumbo en todas las cuestiones. Y sean personas del ámbito religioso, como grandes premios Nobel, quizás de manera la cuestión moral y ética los más respetados, los premios Nobel de la Paz, como puede ser un hombre como Barack Obama, que no importa que haya bombardeado más países que cualquier otro presidente y tirado más bombas que cualquier otro presidente, no importa, pero es premio Nobel de la Paz. Bueno, ya sabemos a quién pertenecía este hombre Nobel, que era un masón, y al final los premios más o menos se los dan entre ellos. Pero cuando se los llama y alguien toca la flauta o toca el silbato y hay que estar ahí para apoyar las cuestiones y las encíclicas papales, ahí están. Demanda. Sí, ¿qué es esto? Un total de 49 empleados amenazan con demandar al Vaticano por sufrir condiciones laborables que socavan la dignidad. Pues aquí tenemos a los líderes morales y de la ética. Los empleados afirman tener que hacer horas complementarias por tarifas más bajas. Y dice, el Vaticano se blinda ante evidentes... Bueno, esto es después, esto es otra noticia que lo veremos luego. 49 empleados de los museos vaticanos han amenazado con demandar al Gobernatorato del Vaticano, el organismo que administra el Estado de la Ciudad del Vaticano, ante lo que consideran unas condiciones laborales que socavan la dignidad. Los trabajadores, 47 conserjes, un restaurador y un trabajador de la librería, un total de 700, han enviado una carta formal al cardenal Fernando Vergés Alzaga, presidente del Gobernatorato, el órgano que ejerce el poder ejecutivo en la ciudad-estado y del que dependen también los trabajadores del museo, en la que amenazan con llevar al Vaticano ante los tribunales si no se modifican algunas normas fundamentales que rigen el trabajo dentro de la Santa Sede, según ha adelantado el diario italiano Il Corriere della Sera, y ha confirmado Europa Press de fuentes jurídicas. De llevarse a cabo, sería la primera demanda colectiva de la que se tiene noticia en el Vaticano, donde que no existen sindicatos que representen a los trabajadores. Es decir, el Vaticano, quien ha generado la Iglesia Católica, los sindicatos en diferentes lugares y que existen en prácticamente todas las naciones, pero en el Vaticano no. Ahí en casa no. Que hagan lío afuera, pero con nosotros no. En la misiva, que ha sido transmitida a través de la conocida abogada italiana Laura Sagro, la misma que ha conseguido que se reabriera la investigación sobre la desaparición de la joven Emanuela Orlandi en 1983, quizás la mayoría conocen este tema, los empleados vaticanos se lamentan, por ejemplo, de tener que realizar horas de trabajo extras pagadas a tarifas más bajas, o de controles exhaustivos cuando se han cogido la baja laboral por enfermedad que incluyen, por ejemplo, visitas domiciliarias cuando estaban en el médico. Eminencia reverendísima, las condiciones de trabajo atentan contra la dignidad y la salud de cada trabajador. Es evidente la mala gestión, que sería aún más grave si obedeciera a la única lógica de obtener mayores beneficios, señalan en la misiva. Pues bueno, mucha moral, mucho bien común, muchos derechos,
mucho amor al prójimo, mucho esto, mucho lo otro, pero luego cuando se mira dentro de lo que hay en el Vaticano, todo apesta. Y esto es apenas, pues ni la punta del iceberg, mucho menos. Lo realmente apestoso del Vaticano, inclusive muchas cosas no las sabemos. Como por ejemplo esto de la desaparición de Manuel Orlandi, ya hace tantos años. Tantos, sí, ya más de 40 años. Perdón, indulgencias. El Papa Francisco anunció la salvación de toda la humanidad, pero si se cumple con este requisito. En víspera del año jubileo, la Santa Sede anunció cuáles son las acciones necesarias para recibir la indulgencia papal. Sí, esta cuestión que parece, algunos creen que ya quedó en el medioevo, en la época de Lutero, no, esto todavía sigue estando y sigue reportando muchos beneficios también económicos, aparte de poder espiritual que tiene, también de poder económico para el Vaticano. El Vaticano concederá la indulgencia plenaria de los pecados durante el año santo de 2025, es un año jubilar, a quienes ayuden a la acogida de inmigrantes o se abstengan un día como penitencia de las redes sociales, entre otros supuestos. El penitenciero mayor, el cardenal Angelo de Donatis, publicó este lunes las normas para la concesión de la indulgencia en el jubileo del próximo año, convocado el jueves por el Papa Francisco con la bula Spes non confundit, la esperanza no defrauda. El año santo ordinario, que se celebra aproximadamente cada 25 años, sí, antes era cada 50, pero Juan Pablo II lo cambiaba a 25 años. Ofrecerá el perdón de los pecados a quienes lleven a cabo determinadas acciones especificadas en este nuevo documento. Sí, el perdón de los pecados si tú haces esto o lo otro. La cruz de Cristo, la gracia, la salvación por fe, aquí no vale absolutamente nada. Tú haces ciertas cuestiones que te dice el Papa, a veces inclusive pagando, y obtienes el perdón de los pecados. La indulgencia plenaria jubilar podrá ser conseguida mediante iniciativas que ayuden en modo concreto y generoso al espíritu penitencial de los viernes. Pues vemos que todo sigue igual. Se conseguirá absteniéndose en espíritu de penitencia, al menos durante un día, de distracciones banales, tanto reales como virtuales, inducidas, por ejemplo, por los medios de comunicación y por las redes sociales, pero también evitando consumos superfluos, es decir, ayudando o practicando abstinencia. Tomarse un día para descansar de todo esto, y qué mejor día que el domingo, dirán, ¿no? Asimismo, la indulgencia también se conseguirá otorgando una proporcionada suma de dinero a los pobres. Muy bien. O sosteniendo obras de carácter religioso o social, es decir, ayudando económicamente a estas obras de la Iglesia Católica, dándole, digamos, dinero a la Iglesia, como siempre. Y estas son, bueno, con las que más te agradecen ellos. Especialmente en favor de la defensa y protección de la vida en cada etapa y de la calidad de la misma. Esto es apoyar a la infancia abandonada, la juventud en dificultad, los ancianos necesitados, o solos, o los migrantes de diversos países que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Y no se podría intentar que tanto el Vaticano como sus amigos del G7 y el G20 y el G que sea, dejen tranquilos a estos países, dejen de saquear a países para llevarse sus recursos, para endeudarlos y después hacer que tengan que haber movilizaciones enormes, éxodos enormes de gente tratando de buscarse la vida en Europa, en Estados Unidos especialmente, pero también en otros lugares. ¿No será mejor intentar hacer un trato justo, ético y moral del que tanto hablan con estos países, en vez de saquearle sus recursos y empobrecer a la población para generar estas cuestiones? No, mejor generar migrantes y hacer, digamos, que se tenga que ayudarlos para que el papado, con sus centros de beneficencia, se ponga a la cabeza de las cosas, para que tanto Cáritas como tantos otros digan, ¿ves qué buena es la Iglesia, cómo ayuda a los pobres? Sí, pero por detrás destruyendo los países. Otra posibilidad es dedicar una adecuada parte del propio tiempo libre a actividades de voluntariado que sean de interés para la comunidad y otras formas similares de compromiso personal. Por otro lado, la indulgencia, remisión y perdón de los pecados, aplicada también a las almas del purgatorio en forma de sufragio,
Se otorgará como es tradicional a quienes peregrinen a cualquier lugar sagrado y acudan a misa. Muy bien, tú te haces una peregrinación, caminas no sé cuántos kilómetros y el alma del tío Pepito o la tía Pepita puede salir del purgatorio. Pero muy bíblico. Y todavía hay gente dentro del catolicismo que utilizan versículos bíblicos para sustentar esta locura del purgatorio. Bueno, perdón. Se ha ido aquí. En Roma habrá que visitar al menos una de las 4 basílicas papales, San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor o San Pablo Extramuros, y en Tierra Santa el Santo Sepulcro de Jerusalén, la Natividad de Belén o la Anunciación de Nazaret. Si haces también este circuito, a veces son las 7 principales, aquí las 4 o estas 3 de Jerusalén, pues también tienes la indulgencia plenaria. Pues realmente aquí nosotros en el ministerio, que hemos ido a todas estas y a muchas más, pues vaya todas las indulgencias que nos tendrían que dar, pues ya podríamos empezar a pecar que no se nos contaría ningún pecado. Bueno, pero así hacen ellos, ¿no? Nosotros, por supuesto, que no creemos en todas estas cuestiones que tienen que ver con cualquier cosa menos con la enseñanza de Jesús. El perdón también llegará a quienes estén arrepentidos, pero no puedan participar en estos actos o peregrinaciones por diversos motivos, como monjas y monjes de clausura, ancianos, enfermos, presos o quienes asisten a los hospitales. Esto será posible si participan a través de los medios en los actos del Papa o de los obispos y rezan donde se encuentren, ya sea en su casa, la capilla del hospital o en la cárcel. ¿Qué vemos aquí? Hacer un montón de obras de carácter religioso para obtener el perdón, salvación puramente por obras, paganismo puro y duro, clásico paganismo. En definitiva, aclara el Vaticano, los fieles podrán conseguir la indulgencia jubilar si se dirigirán a visitar por un tiempo adecuado a los hermanos que se encuentren en necesidad o en dificultad. Eso está muy bien hacerlo, visitar a esto, ayudar a esto, pero no con estos propósitos, no con estos propósitos. Esto es totalmente abominable ante Dios. Para facilitar e impartir la indulgencia, el Vaticano pide a los obispos ordinarios que concedan tal potestad a canónigos y curas, que deberán prestar generosa disponibilidad y dedicación para confesar a los fieles y programando celebraciones penitenciales. El Papa Francisco inaugurará el jubileo el próximo 24 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica Vaticana, y a lo largo del año se espera la llegada de más de 30 millones de peregrinos a la ciudad para cruzarla. Bueno, esto es pisotear la sangre de Jesús. Jubileo e indulgencias del hombre medieval al hombre moderno. Vamos a ver. En el Observatorio Romano se presenta la evolución del camino penitencial en la Iglesia, desde los albores de la práctica de la confesión a Lutero y hasta el magisterio actual. Para comprender plenamente lo que se entiende por indulgencia debemos dar un paso atrás. En la Iglesia antigua no se confesaba como lo hacemos hoy. El perdón de los pecados era un hecho social. Uno se declaraba pecador sin entrar en detalles, lo cual era inútil. Se integraba a un grupo, una verdadera comunidad de recuperación, y se seguía un camino penitencial que podía durar varios meses, incluso años, dependiendo de la gravedad del pecado. Por eso, primero se hacía la penitencia y solo al final, generalmente en la mañana del Jueves Santo, se presentaba al obispo, quien imponía las manos y daba la absolución de los pecados. La secuencia, por tanto, era primero la confesión, luego la penitencia y finalmente la absolución. Todo esto no es cristianismo, es catolicismo. Sin embargo, fue un asunto largo que llevó tiempo y requirió muchos sacrificios. Era un camino que se podía recorrer varias veces en la vida y se refería a pecados graves, robo, asesinato, etc. Antes de iniciarlo, se pensaba detenidamente y generalmente se hacía en la vejez, cuando incluso la capacidad de pecar disminuía. Bueno, pregúntenle a los papas, porque parece que en ellos no disminuye mucho. En la Edad Media, la vida cristiana continuó en los monasterios y la situación allí era muy diferente. Viviendo en pequeñas comunidades aisladas, se cometían continuamente muchos pecados menores y no era posible hacer meses y años de penitencia por cada pequeña falta. Además, los obispos se reunían muy raramente. Es decir, hacer penitencia, hacer sacrificios para obtener el perdón. ¿No es Jesús el que hizo el sacrificio para que obtengamos el perdón?
Se comenzó a extenderse, como todavía hoy se hace, la costumbre de confesar los pecados al abad del monasterio, quien inmediatamente daba la absolución y luego asignaba penitencia. En este nuevo sistema surge la distinción entre culpa, eliminada por la confesión, y castigo, a pagar después de haber recibido el perdón para reparar el pecado. ¿Cómo? Es decir, después de haber recibido el perdón, viene el castigo para reparar el pecado. ¿Es exactamente lo mismo un castigo que una reparación? Como el antiguo sistema no había sido abolido, la duración de la penitencia siempre se calculaba en días, meses y años. En los monasterios existían incluso aranceles especiales, los libros penitenciales, que prescribían la duración de la penitencia para casi todos los pecados posibles. Pero vamos a ser claros, siempre pagando se podía hacerlo más sencillo. Sin embargo, en ocasiones especiales, fiestas importantes, acontecimientos excepcionales, un buen penitente podría obtener un descuento de la pena, a cambio de algunas buenas obras más, y las buenas obras incluían dar dinero al Vaticano, bueno, a la Iglesia Católica, nunca olvidemos esto, se les quitaban varios días, meses o años de penitencia. Esta oferta especial se llamaba indulgencia y a menudo era muy conveniente, por lo tanto los buenos cristianos no lo dejaron escapar. Fue con motivo de una misión imposible, es decir, la reconquista de Jerusalén, invadida por los árabes, que en 1096 el Papa Urbano II, considerando el altísimo riesgo de esta empresa, hizo por primera vez una oferta nunca antes vista, la amnistía total de la pena a quien partía para liberar la Ciudad Santa. Sí, la primera cruzada. Y el pueblo fue en masa, bueno, casi todos murieron e hicieron barbaridades. Esto quizás no lo pongan. Esta fue la primera indulgencia plenaria. Desde entonces es cada vez más el Papa, como vicario de Cristo y sucesor de San Pedro, quien utiliza el poder de las llaves recibidas de Jesús para abrir el tesoro de las indulgencias. Aquí, ahora es el Papa. Utiliza las llaves y él te da el perdón, es decir, tiene el poder de abrir y cerrar puertas, de atar y desatar, de decir quién se salva y quién no, sustituyendo directamente el valor infinito de la redención por los días, meses y años de antiguas penitencias. El valor infinito de la redención por los días, meses y años. Pero lo que sí sustituye realmente unas cosas u otras es el valor infinito de la redención de Cristo. Una oficina de cambio muy demandada durante gran parte de la Edad Media. El hombre medieval tenía una relación inmediata e intuitiva con Dios. Creía en su misericordia, pero temía su justicia, porque pensaba la relación con él de manera medieval, es decir, como un pacto feudal entre súbdito y rey. Se puso literalmente en sus manos. El gesto de orar con las manos juntas proviene de las ceremonias feudales y prometía obedecer sus leyes, a cambio recibía defensa y ayuda y protección contra las artimañas del diablo. Transgredir la ley de Dios se consideraba una afrenta muy grave para el rey, quien, al quitar su protección, exponía al transgresor a la condenación. De ahí la ansiedad de volver a la gracia de Dios, contrayendo un nuevo pacto feudal y reinstalando así el antivirus contra el diablo. Vemos que todo eran, si no eran los obispos, eran el abad del monasterio, y si no era el rey, pero siempre eran hombres quien daban las absoluciones, mediadores humanos. En la Biblia esto era el viejo pacto, se le llama, algo que Dios nunca quiso, pero que lo quiso el hombre, pues ellos han puesto lo mismo, han hecho el mismo sistema, la misma economía del viejo pacto antiguo. ¿Por qué? ¿Quiénes crearon la Iglesia Católica? Pues esa misma gente. Cuando Bonifacio VIII proclamó el primer jubileo en 1300, prometiendo a todos una indulgencia plenaria a cambio de solo 30 días de oración en Roma, la ciudad fue invadida por un ejército de peregrinos. Desde entonces, indulgencia y jubileo han sido una combinación exitosa. Sí, porque además consumen mucho dinero. En los siglos siguientes, la ansiedad por la salvación no se calmó, lo que dio lugar a una profundización de la doctrina ya conocida, según la cual una buena obra puede acortar el tiempo de penitencia. Siempre salvación por obras. En nombre de la comunión de los santos, es decir, del vínculo que une a todos los bautizados en el único cuerpo místico de Cristo, se dedujo que el descuento de pena podría aplicarse a todos los cristianos, tanto vivos como difuntos, es decir, los del purgatorio. El hambre de indulgencias permaneció viva durante otros siglos entre el pueblo cristiano. Fue con la salida de la ceremonia agrícola propia de la Edad Media
y la entrada en la monetaria propia edad moderna, cuando las indulgencias también entraron en los mercados. La riqueza de la Edad Media estaba dada por la tierra, que garantizaba el sustento y por tanto la autonomía. La riqueza de la modernidad es el dinero, que permite comprar en el mercado lo que antes se obtenía de la tierra. En la sociedad civil se empezaron a vender cargos públicos, títulos nobiliarios, magistraturas. En la iglesia, cardenales, abadías, diócesis. Los comerciantes más ricos también prestaban dinero a reyes, emperadores, papas y obispos. Un obispo alemán de 26 años se había endeudado con un gran banco para comprar una gran diócesis. Ha abarcado más de lo que podía cubrir y para salir de sus deudas tiene que conseguir efectivo rápidamente. Por la misma razón, el Papa también necesitaba dinero, debía seguir construyendo la Basílica de San Pedro. Ambos utilizan el mismo sistema, una campaña de predicación para obtener la indulgencia plenaria, excepto que ahora el buen trabajo por hacer ya no es reconquistar Jerusalén. Bueno, sino solo una modesta ofrenda monetaria. La ansiedad por la salvación es siempre muy grande, solo que ahora entra brutalmente en la lógica del mercado, con eslóganes publicitarios. Cuando suena la moneda, el alma salta al paraíso. Esto era lo que decían, que cuando se ponía la moneda donde iba el que cobraba las indulgencias y suena y tocaba el fondo, ahí el alma entraba al paraíso, el alma de la persona que estaba en el purgatorio en ese momento. Y las discusiones teológicas eran estas: ¿era cuando entraba o cuando tocaba? Pues no, cuando llegaba abajo, que quede bien claro, y cuando sonaba, ahí el alma pasaba al purgatorio. El obispo hace predicar las indulgencias del Papa en su diócesis y se queda con un porcentaje de las ofrendas. Los ingresos son elevados, favorecidos por la ambigüedad de la propuesta. Hoy las llamamos publicidad engañosa. Pero llega un momento en que el juego se estanca. Un joven agustino, profesor de Sagrada Escritura llamado Martín Lutero, pone el dedo en la llaga. Si no hay conversión de corazón, no tiene sentido vender los certificados papales. El hombre ha cambiado y también cambia su relación con Dios. El hombre moderno ya no es objeto de un pacto feudal, sino un individuo con la conciencia atormentada, en busca de la verdad, intolerante a toda mistificación. Quiere una relación sincera y libre con Dios, no preocuparse por pagar la cuenta. Cuando invita a sus colegas a discutirlo, el programa de la discusión se sale de control e invade toda Alemania, gozando de un enorme éxito. La indulgencia de ayuda a la conversión pasa a ser sinónimo de infamia y detonador de una protesta que estalla en toda Europa, y lo ha seguido siendo para muchas conciencias todavía hoy escandalizadas por la gravedad de lo ocurrido hace 5 siglos. Intentemos poner las cosas en orden. ¿Qué dice hoy la Iglesia sobre la doctrina de las indulgencias? Empecemos diciendo lo que ya no es válido. Los días, meses y años de cumplimiento de la pena fueron abolidos por Pablo VI en 1967. La indulgencia hoy solo puede ser parcial o plenaria y es muy limitada en comparación con el pasado. Estas cualidades no son lo más importante. Hoy se predica sobre todo la doctrina espiritual que hay detrás de ellas, la doctrina de los residuos del pecado. Bueno, siempre siguen con lo mismo. Le pueden cambiar de nombre, limpiarla, barnizarla, edulcorarla, pero siempre es lo mismo. Después de la confesión del pecado queda eliminado, pero permanece la nostalgia por el sabor del pecado. El mal mantiene su atracción, nos sigue tentando, nos debilita, nos hace volver a caer siempre en los mismos pecados. Quien habla en serio con el Señor sabe bien que no se puede engañar pensando que una confesión basta para poner fin al pecado. Si tuviéramos fe, ciertamente sería así, pero nuestra debilidad es tal que lamentablemente no es suficiente. Incluso el cuerpo, después de una enfermedad grave, necesita una larga convalecencia antes de curarse por completo. La atracción del pecado, sus residuos se convierten en una carga para quien quiere caminar rápidamente en la voluntad de Dios. La pena por el pecado es precisamente esta larga convalecencia que nos impide correr rápidamente hacia el amor de Dios por nosotros. La Iglesia, pues, para ayudar a quienes desean curarse más rápidamente, indica algunas buenas obras, siguen haciendo lo mismo, que ciertamente son útiles para curarse más rápidamente, en realidad son siempre las mismas. De hecho, se nos pide fortalecer la comunión con Cristo en los sacramentos, con la fe de la Iglesia, recitación del credo y oración por el Papa, y con nuestros hermanos, obra de caridad. Es decir, ¿qué quiere decir? Sí, bueno, se te perdona, pero no del todo, tienes que hacer buenas obras para ganarte el perdón completo. Eso no es el Evangelio.
Cuando se asigna una indulgencia parcial o plenaria a estas obras, creemos por la fe que la atracción por el pecado disminuye y en cambio la caridad y la santidad aumentan de manera particularmente intensa. La escoria del pecado se elimina y uno sana más rápido que antes. Por eso hoy, como entonces, un buen cristiano no desaprovecha esta oferta especial. ¿Cómo te curas? Haciendo obras católicas. Las obras que dice el Papa, no por la cruz, no por el perdón que viene por la gracia, que viene de Cristo por su intercesión a través del Espíritu Santo. No, haciendo estas obras, yendo acá, peregrinaciones, dando dinero aquí y allá, haciendo este tipo de cosas, te salvas. Sigue siendo lo mismo. Milagro en Lourdes. Posible milagro en estudio. Peregrina recupera la vista tras recibir el agua de Lourdes. Aquí tenemos, bueno, esto ya de milagros de Lourdes hay para escribir y escribir. Aquí otro más. ¿Por qué no se puede hablar aún de milagros? Bueno, esto lo tiene que confirmar, por supuesto, el Vaticano, que es la Oficina de Constataciones Médicas de Lourdes. Claro, ¿cuántas curaciones aparentemente se han dado en Lourdes? 7 criterios a tener en cuenta por los médicos, bla, bla, bla. Milagros y videntes. El Vaticano se blinda ante videntes y falsos milagros y publicará nuevas reglas para certificar apariciones y fenómenos extraños. Aquí el papado poniendo más exigencias para decretar lo que es un milagro, una aparición, un verdadero vidente. Hay mucha reacción negativa de parte de muchos grupos católicos que son muy de apariciones, de videntes, de milagros, que, bueno, lo que están hablando es que desde los tiempos de Fátima el Vaticano sigue oponiéndose a las apariciones de la Virgen. Santo. Beato Carlos Acutis será proclamado santo. El Papa Francisco aprueba un milagro atribuido a su intercesión. Recordamos a Carlo Acutis, un chico, murió cuando tenía unos 15 años más o menos, chico moderno, de redes sociales, con su mochila, bueno, un chico de hoy, ¿no? Un millennial, bueno, de la generación de estas últimas, que ya va a ser santo, ya es beato y ahora será proclamado santo. Aquí nos habla un poco todo el tema, pero esto viene muy bien para la evangelización de la juventud, y era un chico que él tenía un amor, o digamos, por sobre todo en lo que sería la Eucaristía. Él viajó por muchos lugares recolectando documentación sobre milagros eucarísticos, sobre toda esta cuestión. Su tema central era la misa, la Eucaristía, que es el corazón del catolicismo. El corazón, es el punto, el núcleo central de la Iglesia Católica, la misa, la Eucaristía. Nos habla un poco más. Pero ahora vamos a ver un vídeo sobre esta cuestión. Bueno, ahí vemos el vídeo. Es interesante la imagen, ¿no? Puede ver acá este chico Carlos, vestido con su ropa como andaba, siempre con ese polo, esa chomba, depende del país como le dicen, con ese cuellito, pero ya en esta típica imagen del santoral católico, con lo que parece, no se ve bien, parece que es un ordenador, ¿no? Una computadora, una computadora portátil, abriendo la pantalla, si no me equivoco es eso, por lo menos lo que distingo aquí. Y hay como una copa, cuestión parece eucarística, la típica aureola, el halo solar del santo. Bueno, milagros, sí, siempre va a haber un milagro. A veces pueden ser falsos, se los pueden inventar, pero no necesariamente. La Biblia habla de falsos milagros y no está hablando de cosas trucadas, trucos humanos, está hablando de cuestiones de Satanás. Entonces, no siempre hay que pensar que todos son inventos humanos. Puede haber sido, pero puede haber sido un milagro, un prodigio real. Ahora, de Dios, difícilmente. Difícilmente que Dios participe, o imposiblemente que Dios participe en esta cuestión de proclamar este tipo de santidad. El influencer de Dios será santo. Sí, muy importante y un personaje capital, central, para la evangelización de toda una juventud y traer a esta nueva generación, a estas nuevas generaciones, de vuelta a la Iglesia Católica, de vuelta a la Eucaristía. El Papa yendo a por los jóvenes.
Sabemos que Dios también está tratando de atraer a los jóvenes. Bueno, el diablo también haciendo lo suyo. Yo pienso en su madre, su familia, ¿no? Claro, en este mundo de hoy con tantos, bueno, con tantos medios de comunicación, tener un hijo, ¿no? Elevado a un altar a la categoría de santos, pensar que está ahí en el cielo, que te puedes comunicar con él de manera directa, porque ¿cuál es el tema de los santos? Los santos son los que no pasan, digamos, no pasan por el purgatorio, los que son declarados santos son gente que va directa al cielo. Entonces, para un católico podés tener la seguridad de que puedes hablar con él. Bueno, pobre su familia, más mal todavía que se le hace. Líder moral. El Papa recibe a un grupo de niños ucranianos y palestinos. Veíamos la otra vez, el Papa que le gusta hacer esto, puede recibir a un día ucranianos y rusos, otro día israelíes y palestinos. Aquí son ucranianos y palestinos, claro, son como las naciones atacadas. Yo sé que muchos israelíes dirán, no, la nación atacada fue Israel, primero, sí, de alguna manera es verdad, primero sí. Quizás los judíos y los israelíes deben preguntarse cómo puede ser que con toda esa inteligencia, con todos los avisos que se les dieron de otros países, ese ataque pudo llevarse a cabo, ese ataque de Hamás el 7 de octubre del 2023, ¿por qué tardó tantas horas en reaccionar el ejército de Israel? Bueno, son cosas que dan mucho que pensar. Y el ataque a Ucrania, bueno, también habría que recordar el golpe de Estado del Maidan de 2014, todas las provocaciones, inclusive esos propósitos hasta de poner armas nucleares en Ucrania, digamos, si era solo, bueno, esperar para que Rusia invada, por supuesto, intervenga, y toda la cuestión de los ataques a las regiones prorrusas dentro durante tantos años, tantos miles de muertos dentro de Ucrania, esa guerra civil que se estaba librando. Pero el Papa tomando siempre estas posiciones, neutral, a veces toma posición para un lado, luego toma posición para el otro, por supuesto que si va contra una nación, contra un grupo, toma una posición muy clara, si hay que hundir a una nación se le pone en contra, pero siempre buscando esa posición de el sumo pontífice, el que crea puentes, el que trae la reconciliación, el que trae la paz, la unidad. Ese es el mediador, eso es lo que quiere ser el Papa, el mediador en esta tierra. Aquí tenemos un poco de la noticia, el abuelo con sus nietos. Pues ¿quién es el abuelo? ¿El Papa es el abuelo de toda esta gente? Aquí el Papa, en lo que mejor se le da, que es esta imagen de Papa cercano, cariñoso, quizás muy diferente a lo que uno tenía acostumbrado de siempre con todos los papas, no solo del siglo pasado, sino seguramente, bueno, quizás Juan XXIII, pero también conservaba esa pompa Juan XXIII. Pero este Papa ha roto con muchos protocolos y se ha ganado a muchísimos, se ha ganado casi a un mundo entero. Es verdad que hay otra gente que no lo quiere. Un poco más de la noticia, el premio de los niños y todo el mundo en pos de la bestia, ya vamos terminando. El Papa y la directora de la UNICEF, paz y protección para los niños. Sí, ver al Vaticano hablando de paz y protección para los niños, con todas las cosas que se saben del catolicismo y lo que no se sabe, que es lo peor con respecto a los niños, muchos dirán, bueno, no todos, no, por supuesto que no, pero todo un sistema, digamos, organizado sistemáticamente de abusos, de opresión. Bueno, que salgan ellos a hablar de los niños, de la paz y de la protección de los niños, lo que se sabe que han dicho todos los que se han encargado, gente católica, de los abusos, que el Vaticano no hace ni quiere hacer nada, de que a los sacerdotes, obispos, abusadores los mueven y los ponen en otros lugares para que sigan haciendo lo mismo, de la relación de Juan Pablo II con el de los legionarios de Cristo, Maciel Marcial, bueno, no me acuerdo, no me sale, me hago un poco de lío con el nombre ahora, que era un abusador, bueno, empedernido, sistemático, sin escrúpulos de niños, gran amigo del Papa. Realmente es vergonzoso que hagan esto cuando siguen con todo lo otro sin intentar hacer
ni, digamos, simplemente blanquear la imagen, pero nada más. El Papa recibe en audiencia al presidente de la República Dominicana. Bueno, aquí tenemos un país muy, digamos, cristiano. Homosexualidad. Hay demasiada mariconería en los seminarios. Filtran un inesperado comentario del Papa Francisco. Bueno, el Vaticano, la Santa Sede, ya ha tenido que pedir disculpas, que fue por un tema de lenguaje, utilizó una palabra en italiano, no es su lengua materna y no se dio cuenta. Bueno, el Papa ha hecho bastantes de estas, le sale siempre eso que tiene dentro y luego hay que salir a pedir disculpas. Sí, aquí utilizó la palabra coloquial frociagione, bueno, que dice que el Papa no la utilizó bien porque no la conoce bien. Bueno, para terminar, vamos con la cita, como siempre, la cita de Ellen White. Y esto está en Conflicto de los Siglos. Estamos hablando del conflicto de los siglos. Y dice, un conocido autor dice, acerca de la actitud de la jerarquía papal hacia la libertad de conciencia y acerca de los peligros especiales que corren los Estados Unidos si tiene éxito la política de dicha jerarquía. Aquí nos cita, nos habla de un conocido autor, sobre el tema de la jerarquía papal. Se está refiriendo a Estados Unidos porque en todo este texto está hablando de cómo las iglesias protestantes habían perdido esa protección contra lo que era el Vaticano. Estaban pensando diferente de lo que pensaban los reformadores sobre quién es el Vaticano. Y aquí habla especialmente sobre los protestantes y los Estados Unidos. Pero esto hoy por hoy se puede atribuir a prácticamente el mundo entero. Y esta cita dice, son muchos los que atribuyen al fanatismo o a la puerilidad todo temor expresado acerca del catolicismo romano en los Estados Unidos. ¿Qué es puerilidad? Es como algo pueril, infantil, ¿no? Los tales no ven en el carácter y actitud del romanismo nada que sea hostil a nuestras libres instituciones y no ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel. ¿Por qué ponemos esta cita? Porque esto que pasaba en Estados Unidos, y estamos hablando ya del siglo XIX, es decir, este autor que dice cómo los mismos protestantes, aquellos que sabían que el Vaticano era la ramera, la Babilonia, la bestia, el mismísimo anticristo, el apóstol de Satanás, el Papa, como lo nombraba Lutero, ahora ya estaban pensando de esta manera, que la gente que seguía con este mismo de pensamiento, que el papado es quien dice que es la profecía, que son los que están moviendo para mal, no para bien, todas las cosas por detrás, que el Papa es el representante de Satanás, que está sentado en su trono, en el trono de Satanás, a quien se le dio el dragón su poder y su grande autoridad. Cualquiera hoy que dice esto es visto ya como un fanático, como un, pueril, algo infantil, como un inmaduro espiritualmente. Inclusive grandes eruditos del mundo protestante, grandes personalidades que ya no creen en esto, que inclusive pueden ver que el Vaticano, algunos ven que el Vaticano no es un poder para el bien, que es un poder para el mal, pero inclusive creen que el Vaticano está bajo las órdenes de hombres como Soros, como los Rothschild, o inclusive hasta de personas como de Bill Gates. Hay personas y grandes eruditos cristianos, protestantes, que creen que Bill Gates manda por sobre el Papa, que Soros le dice al Papa lo que tiene que hacer. Cuando el tatarabuelo de Soros no era ni un proyecto, el Vaticano mandaba en el mundo entero prácticamente. Es el trono más antiguo que sigue existiendo. ¿Realmente creen que estos grandes magnates están por encima del Vaticano? Cantidad de gente lo creen. Otros que no, la nobleza negra, anglo-veneciana, que los Farnese, los Orsini, los Colonna, todas estas familias principescas del medioevo mandan por encima del papado. ¿En serio? Miren bien la historia. Miren bien lo que son hoy esas familias, sean los Medici, lo que sean. El Vaticano está por encima de todas estas cosas. Que puede haber gente
muy oculta, que quizás no le vemos las caras, que están ahí, mano a mano con ellos, que quizás vienen de un linaje, sí, que hace 2000 años crucificó al Mesías. Bueno, quizás ese es otro cantar, pero que estas grandes dinastías del dinero sean de aquí, de estos venecianos, romanos, de patricios romanos, judíos askenazis, de aquí, de allá, pensar que toda esta gente manda sobre el Vaticano, pensar que el Vaticano, algunos piensan que ya directamente ya no corta ni pincha nada en este mundo, que simplemente se aguanta como puede. Por supuesto que perdió el poder, tuvo esa herida mortal en la Revolución Francesa, pero lo está recuperando a pasos agigantados. Y mediante su todopoderosa orden jesuita domina a todas esas instituciones, a todas estas familias, dinastías, a organizaciones, domina cada vez más el mundo entero. Sí, hay algunas naciones, Rusia, China, algunas que todavía se le resisten, pero tarde o temprano tendrán que agachar la cabeza ante el papado y especialmente ante Satanás cuando aparezca como Cristo para sentarse en su silla, la que hoy le guarda el Papa cuando esté en Jerusalén. Bueno, esperemos que los protestantes especialmente abran los ojos y recuperen la memoria que ya han perdido tan increíblemente. Pues bueno, luego ya para terminar como siempre, nuestra página donde está todo el material y también los datos para cualquiera que quiera colaborar con todos los recursos que tenga, aparte de oraciones, aparte de dar el mensaje, de distribuir el material, que quiera colaborar económicamente para la causa de Dios, que Dios se lo pague, que Dios los bendiga mucho y Maranata 2031.